—¡Ayúdame, hermano! —grité, entrando a trompicones en su casa en una gélida noche de invierno. Mi ropa estaba rota y hecha jirones, apenas me daba calor. Entré a trompicones en casa de mi hermano en medio de una gélida noche de invierno, con un bebé en brazos. —¡Ayúdame, hermano! —grité. Se quedó sin habla al verme, tan cambiada y frágil, vestida solo con una camisa hecha jirones y descalza. —¿Qué demonios ha pasado? —preguntó rápidamente, haciéndome entrar en la casa y calentando la habitación. El bebé, envuelto en mi chaqueta, estaba profundamente dormido, pero yo no podía dejar de temblar. —¿Quién le ha hecho esto a mi preciosa hermanita? —murmuró mi hermano entre dientes apretados. —Sara, ahora todo va a ir bien. Al oír la suave voz de mi hermano, sentí que me invadía una oleada de alivio, como si toda mi fuerza se hubiera agotado en mi cuerpo. Me llamo Sara, tengo 27 años, soy ama de casa y tengo un hijo pequeño. Antes era enfermera, hasta que Jack, el hijo del director del hospital, me propuso matrimonio. Jack era amable y eficiente en su trabajo, lo que al principio me atrajo de él. Tengo un hermano 5 años mayor que yo. Tras la trágica muerte de nuestros padres en un accidente de coche cuando yo tenía 4 años y él estaba en tercero, se convirtió en mi protector. Nuestros padres murieron cuando su coche fue embestido de frente por un camión cuyo conductor se había quedado dormido al volante. Mi madre, también enfermera, trabajaba hasta tarde y ocurrió cuando mi padre fue a recogerla. Antes de ir a recogerla, mi padre le dijo a mi hermano John: «Cuento contigo para cuidar de Sara». Estas palabras se hicieron inolvidables para mi hermano, que se las tomó muy a pecho y me ha protegido desde entonces. Nunca nos hemos peleado. Siempre ha sido como un superhéroe para mí. Después del accidente, parecía que mi hermano y yo seríamos enviados a hogares de acogida separados. Sin embargo, nuestros abuelos paternos, con los que no habíamos interactuado mucho hasta entonces, nos acogieron. Cuando conocí a nuestro abuelo, su pelo blanco y su poblada barba le hacían parecer un Papá Noel de cuento. Al ver a John, murmuró: «Eres la viva imagen de tu padre», y creo que vi lágrimas en sus ojos. Nuestra abuela era una mujer amable que me abrazó con fuerza y sollozó: «Pobre niño». Más tarde me enteré de que nuestro padre se había peleado con nuestro abuelo y se había marchado de casa como si hubiera huido. Nuestro abuelo quería que continuara con el negocio familiar, pero nuestro padre quería su libertad. Ninguno de los dos cedió y acabaron separándose en malos términos. John y yo nos mudamos a casa de nuestros abuelos, enclavada en las montañas rurales. Nuestro abuelo, un alfarero de renombre, creaba obras tan famosas que una sola taza de té podía venderse por miles de dólares. Gracias a ello, John y yo crecimos sin dificultades económicas. Nuestro abuelo era testarudo, odiaba la deshonestidad y se dedicaba por completo a su trabajo, mientras que nuestra abuela era increíblemente amable a pesar de que nuestros padres ya no estaban con nosotros. Bajo la atenta mirada de nuestros abuelos, crecimos felices. John asistió a una prestigiosa universidad de la ciudad y yo a la escuela de enfermería. Ambos tuvimos la oportunidad de seguir nuestros sueños. Sin embargo, cuando la salud de nuestras abuelas se deterioró, John volvió a casa desde la ciudad. Yo también quería volver a casa, pero como aún era estudiante, John me lo desaconsejó. A John siempre le había interesado el trabajo de nuestro abuelo, pero le dijeron con firmeza que siguiera su propio camino, que le llevó a la universidad. Nuestro abuelo lamentaba haber obligado a nuestro difunto padre a continuar con el negocio familiar y no quería que sus nietos pasaran por la misma prueba. Sin embargo, John insistió en que nuestro abuelo
le enseñara alfarería. Siempre se le había dado bien hacer cerámica, una buena opción para él. Además, John destacaba en los estudios, en los deportes y era popular entre sus amigos. Era un auténtico superhéroe que cuidaba de nuestra abuela enferma mientras dominaba el arte de la alfarería. Mientras John aprendía el oficio de nuestro abuelo, yo me gradué en la escuela de enfermería y empecé a trabajar como enfermera. Fue entonces cuando Jack me propuso matrimonio y nos casamos. Tuvimos una gran boda y lo que más recuerdo son las alegres sonrisas de John y nuestro abuelo. John trajo fotos de nuestros padres a la boda. Todos queremos que seas feliz. Sara, incluidos papá y mamá, dijo, derramando lágrimas abiertamente. Nuestra abuela, demasiado enferma para asistir, lloró de alegría cuando vio el vídeo de la ceremonia. Me sentí realmente bendecida con una gran familia. Dejé mi trabajo de enfermera, me mudé a la casa familiar de mi marido, Jack, y empecé a apoyarle como ama de casa a tiempo completo. Tuvimos un hijo y Jack era amable. Nuestra vida parecía ir viento en popa y no podía imaginarme montuve los días infernales que estaban por venir. Poco después de que mi abuela falleciera, Jack asistió al funeral conmigo y me consoló. La decepción de mi abuelo era tan grave que ni siquiera podía hablar con él. John, mientras apoyaba a nuestro abuelo, se sumergía cada vez más en su alfarería. Pasaron 6 meses. «Ayúdame, hermano», lloré mientras huía a casa de mi hermano en medio de una gélida noche de invierno, con ropa harapienta y un bebé en brazos. John se quedó sin palabras al ver mi aspecto drásticamente cambiado. Estaba tan flaca y débil, solo llevaba una camisa fina y hecha jirones y estaba descalza. «¿Qué demonios ha pasado?», preguntó rápidamente, dejándome entrar y calentando la habitación. El bebé, envuelto en mi abrigo, estaba profundamente dormido, pero yo no podía dejar de temblar. «¿Quién le ha hecho esto a mi querida hermana?», murmuró John entre dientes apretados. Sentí que me invadía una oleada de alivio, como si todas las fuerzas hubieran abandonado mi cuerpo. No quería preocupar a John ni a nuestro abuelo, pero no tenía más remedio que contárselo. Empecé a contarles lo que había pasado en casa de mis suegros. Jack y yo habíamos estado viviendo juntos, pero debido a la preocupación de mis suegros de que descansara durante y después del embarazo, nos mudamos a su casa. Mis suegros se habían vuelto a casar y parecían una familia muy unida. Jack era el hijastro de mi suegra. Me alegré de que mi hijo y yo pudiéramos formar parte de esta familia. Mi suegro fue amable conmigo, diciéndome que me sintiera como en casa. Como no tenía padre, su amabilidad era muy valiosa para mí. Sin embargo, a mi suegra no parecía gustarle. «Estás flirteando con mi marido, ¿verdad? Mujer repugnante», empezó a decir. «Empezó a acosarme cuando mi suegro no estaba. Eres una niña sin educación y sin padres», se burlaba. No solo me maltrataba verbalmente, sino también físicamente. Me tiró agua hirviendo, me clavó alfileres en la comida e incluso intentó empujarme por las escaleras. Puso en peligro mi vida. La familia de mi suegra tenía una larga reputación en el comercio minorista, dirigiendo una importante cadena de grandes almacenes dirigida por su hermano. Tus antecedentes distan mucho de los míos. No puedes mezclarte con alguien que creció en la pobreza», me dijo, mirándome con desprecio. Entonces, surgió una situación que agravó mis problemas. Debido a la escasez de personal en el hospital, a menudo llamaban a una antigua enfermera para que ayudara, trabajando junto a mi marido, Jack. Durante este tiempo me di cuenta de algo inquietante. A Jack, que era hijo del director del hospital, se le veía a menudo reprendiendo a las enfermeras sin razón. «Muévete más rápido. ¿Eres una enfermera a la que pagan? No aflojes
solo porque mi padre es indulgente. Cuando me haga cargo de este hospital, no seré tan indulgente. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Pide los suministros por adelantado. No son baratos, ¿sabes? No te tomes a la ligera dirigir un hospital. Me regañaba. Esos comentarios tan poco razonables iban dirigidos a las enfermeras que trabajaban duro por los pacientes. Jack, ¿no crees que es demasiado duro? Aquí todo el mundo se esfuerza al máximo, intervine. No le hizo ninguna gracia. Furioso porque le había plantado cara, se puso furioso delante de las demás enfermeras. Desde entonces, Jack se mostró distante conmigo. También pudo influir mi suegra, que desde el principio le dijo a Jack: «Eres demasiado blando con tu mujer, te da por sentado». Mientras mi suegro estaba bien, Jack no podía ser abiertamente hostil o abusivo delante de él. Pero entonces, mi suegro cayó gravemente enfermo y quedó postrado en cama. Cuando llueve, escampa. Mi suegra aprovechó la oportunidad y me obligó a ocuparme de todas las tareas, tratándome como a una asistenta. Estaba muy ocupada cargando a mi hijo a la espalda, cocinando, lavando la ropa y limpiando, incluso delante de mi suegro. Mi suegra empezó a maltratarme, pero mi debilitado suegro fue incapaz de detenerla. «Por favor, no le hables así a Sara», me decía. «Ya estás otra vez defendiendo a esa mujer. Y ni siquiera puedes hacer nada con tu frágil cuerpo. ¿Cómo me gustaría que te hubieras ido?», replicaba ella, escupiendo veneno contra mi suegro enfermo. Lo soporté por el bien de mi hijo y mi suegro. El acoso se intensificó. «Amas de casa, no coman con la familia. Cómete las sobras». Más tarde, me dijo, estaba tan disgustada que perdí el apetito. Cuando me miré en el espejo, me sorprendió ver mi reflejo demacrado y harapiento. Mi marido me dijo: «Me casé contigo porque eras un poco atractiva, pero nunca pensé que te convertirías en una mujer tan desaliñada. Me da vergüenza que me vean contigo». Me dijo que me mudara de nuestro dormitorio al trastero. ¿Qué cruel puede ser la gente? Mi marido y mi suegra empezaron a insultar incluso a mi hijo. «Por supuesto que no es inteligente. Mira quién es su madre», decía mi suegra. «Su llanto constante es molesto». «Haz que pare ahora mismo», exigía mi marido. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto. Había decidido huir. Mi única preocupación era mi suegro. Si yo no me ocupaba de él, ¿quién lo haría? Tendría problemas. Pero mi suegro dijo: «No te preocupes por mí, Sara. Deberías escaparte a casa de tus hermanos». Sacó varios billetes de $100 de debajo de la almohada y me los puso en la mano. Decidí huir en el acto con la ropa que llevaba puesta. Envolví a mi hijo en mi abrigo para que no pasara frío. Salí corriendo, cogí un taxi con el dinero que me había dado mi suegro y me dirigí a casa de mi abuelo. Les conté toda la historia a mi abuelo y a mi hermano John, todo a la vez. John, con una expresión furiosa que nunca le había visto, agitaba el puño cerrado. Me tranquilizó diciéndome: «Lo has pasado mal, ¿verdad? Ya está bien, tranquilízate». Me eché a llorar. Mi abuelo también murmuró: «No puedo perdonar esto». Unos días después, dejé a mi hijo con mi abuelo y decidí volver a casa de mis suegros con John para recoger mis pertenencias. Me había marchado deprisa y sin mediar palabra, así que pensé que causaría problemas si había algún alboroto. Cuando volvimos a casa de mis suegros, mi marido murmuró con una mirada fría: «¿Por fin has vuelto, eh?» John respondió con calma: «Mi hermana parece muy angustiada, así que cuidaremos de ella durante un tiempo. Hemos venido hoy a recoger algunos de sus efectos personales», replicó mi marido. «Me casé con ella, así que si no vuelve, no habrá nadie que se ocupe de las tareas domésticas. Eso es un gran problema para mí». Mi suegra, mirando con desprecio a John, dijo: «He oído que te dedicas a la alfarería.
Debe ser una vida pobre, ¿no? Aunque cuides de mi nuera, va a ser duro para ti, ¿verdad? Por favor, envíala de vuelta. Es un problema para nosotros también». John apretó los puños con fuerza y pude ver que intentaba desesperadamente reprimir su ira. Cuando pedimos que nos devolvieran nuestras pertenencias, nos dirigieron a un almacén en la esquina del pasillo que hacía las veces de mi habitación. En la esquina de la estrecha habitación había cajas de cartón y viejos electrodomésticos colocados descuidadamente. Había unas cuantas mudas de ropa para mí y mi hijo. No había aparatos de calefacción, solo una manta fina y un colchón delgado. John se quedó sin palabras al ver las duras condiciones en las que vivía y miró a mi suegra diciendo: «¿Es aquí donde has metido a mi querida hermana y a su hijo?». Ella replicó: «Debería estar agradecida por tener una habitación. No es más que una asistenta». Quería salir de aquella casa lo antes posible, pero estaba preocupada por mi suegro y quería verle. Cuando lo hice, me entregó algo tranquilamente y se disculpó con John por no haber podido protegerme durante varios días. Después de eso, hicimos los preparativos. Junto con mi abuelo y John, me dirigí a casa de mis suegros, decidida a luchar por mi hijo. No podía seguir huyendo eternamente. Cuando llegamos, le entregué a mi marido los papeles del divorcio. Quería salir de aquella casa lo antes posible, pero estaba preocupada por mi suegro y quería verle. Cuando lo hice, me entregó algo tranquilamente y se disculpó con John por no haber podido protegerme durante varios días. Después de eso, hicimos los preparativos. Junto con mi abuelo y John, me dirigí a casa de mis suegros decidida a luchar por mi hijo. No podía seguir huyendo eternamente. Cuando llegamos, le entregué a mi marido los papeles del divorcio. Se quedó sorprendido por un momento, pero luego declaró que no pagaría la pensión alimenticia ni la manutención, ya que yo había decidido marcharme. Puse una grabación de su madre menospreciándome y de él gritándome. «Esto demuestra los malos tratos que he sufrido», les dije. Mi marido y mi suegra se quedaron estupefactos y me preguntaron: «¿Cuándo has grabado esto?». Resultó que mi suegro lo había grabado todo en secreto para ayudarme. Me había pasado discretamente la grabación cuando fui a recoger mis cosas. Unos días antes, John, que se había licenciado en Derecho y había aprobado el examen de abogado, mientras ayudaba a nuestro abuelo con su trabajo de alfarero. Puede divorciarse ya que la culpa es de su marido. John había ejercido activamente la abogacía para ayudar a los necesitados de nuestra comunidad local y ahora prometía luchar por mí de todo corazón. Mi suegro, en silla de ruedas, se presentó y le entregó los papeles del divorcio a mi suegra. También había grabado todos los abusos verbales que había sufrido y ahora también estaba dispuesto a divorciarse. Prefería vivir en un centro de asistencia a vivir con mi suegra. Al oír esto, mi suegra se echó a reír. «Muy bien, adelante, divórciate de mí. Me vuelvo a casa de mis hermanos y vuelvo a mi vida de lujo», dijo. En ese momento, mi abuelo hizo una llamada diciendo: «Voy a rescindir cualquier contrato con una familia como esta». Resultó que los grandes almacenes del hermano de mi suegra estaban al borde de la quiebra. Había estado intentando cerrar un acuerdo para exponer y vender la famosa cerámica de mi abuelo, y estaba a punto de conseguirlo. Inmediatamente recibió una llamada de su hermano, el dueño de los grandes almacenes, cortando lazos. Mi suegra palideció, murmuró que eso era imposible y se arrodilló. Por fin pareció comprender su situación y empezó a suplicar: «Por favor, perdóname, me he pasado de la raya, no tengo a dónde ir. Por favor, déjame quedarme aquí. Sara, lo siento. Por favor, perdóname». No había manera de que pudiéramos perdonarla ahora. Todos miramos fríamente a mi llorosa suegra. Sin embargo,
Solo una persona no parecía comprender la situación. Era mi marido. Me dijo: voy a heredar este hospital si quieres divorciarte. Pagaré la pensión alimenticia y la manutención. Me casaré con alguien más joven y más guapa que tú. Pero entonces mi suegro dijo que el hospital había sido vendido. Los ojos de mi marido se abrieron de golpe. De hecho, Jack, a petición de mi suegro, había estado moviendo los hilos. «Sal de aquí ahora mismo», le gritó mi suegro a su hijastro. La cara de mi marido se puso blanca. No había sido adoptado legalmente por mi suegro, que en realidad era su padrastro, así que no tenía derecho legal a los bienes de su padrastro. Por el contrario, yo sí había sido adoptada legalmente por mi suegro, que había cuidado muy bien de mí. Percibiendo el cariz que tomaban los acontecimientos, mi marido no tardó en cambiar de actitud y pedirme que empezáramos de nuevo. Le rechacé con frialdad. Después, mi hijo y yo fuimos mimados y disfrutamos de la vida en casa de mis abuelos. Ahora lloraba menos a menudo y pasaba el tiempo jugando en la naturaleza, buscando flores e insectos. Mis suegros se divorciaron y la cinta de audio resultó crucial para establecer la culpabilidad de mi suegra. Según conocidos comunes, mi suegra y su marido viven ahora en un pequeño apartamento alquilado. Sus intentos de encontrar un nuevo trabajo no han ido bien y parece que se las arreglan con trabajos a tiempo parcial. Sus días están llenos de peleas interminables, cada uno culpando al otro de su situación actual. Mi abuelo vive cómodamente en una residencia de ancianos de alto nivel y mi hijo y yo le visitamos a menudo. John, como siempre, sigue trabajando la cerámica bajo la dirección de mi abuelo. El hermano de mi suegra, que no tuvo la culpa, organizó una exposición de cerámica en sus grandes almacenes. En la exposición, mi hermano conoció a una mujer encantadora que era un fan de la cerámica y comenzaron a salir. Espero recibir pronto buenas noticias de él. Trabajo como enfermera en un hospital cercano a la casa de mi abuelo. Mi sueño era ser enfermera como mi madre y ahora me siento realizada cuidando a mis pacientes.